Los saludo a los alumnos y vamos a comenzar un tema muy importante que es propiedades periódicas. Las propiedades periódicas son muy importantes en el caso de química inorgánica, que es la primera parte de la materia, para poder estudiar los grupos y periodos de la tabla. Estos grupos y periodos de la tabla, como ustedes saben, los grupos son las columnas, y los periodos son las filas, ¿sí? Esto está muy relacionado, la ubicación, entonces los elementos según grupo y periodo va a estar relacionado con la configuración electrónica. Entonces sugiero revisar esa parte porque es muy importante. La configuración electrónica no solo nos indica a nosotros la ubicación en la tabla, sino las propiedades que van a tener. No es lo mismo tener un electrón en último nivel que tener 7 electrones. El comportamiento químico va a ser diferente. ¿Cuáles van a ser las propiedades con las que vamos a comenzar el estudio? Después vamos a ver que hay otras propiedades de los elementos que también varían en forma periódica en un grupo o en un periodo, en una fila o periodo. Entonces tenemos las distancias, radios atómicos y radios iónicos, ¿sí? Las distancias, las tendencias, como puede ser la carga nuclear efectiva, que ya vamos a definir y está relacionada con la carga nuclear, con el Z de cada átomo. La electronegatividad, el carácter metálico van a ser las tendencias, ¿no? Que tienen una clara variación en grupos y periodos de la tabla, ¿no? Acá en esta imagen vemos un poquito eso. Y luego las energías, como el caso del potencial de ionización y la energía de electroafinidad. Asimismo, vemos que en la tabla periódica podemos reconocer por ejemplo, en los que estamos coloreados acá con rosa y naranja, son los elementos representativos. Los que están coloreados de celeste son los metales de transición y los que están colores de amarillo son los de transición interna. Y nosotros vamos a estudiar toda la tabla periódica, ¿Por qué le llamamos grupo S al bloque S? Porque estos elementos, su configuración electrónica termina con S. Por ejemplo, el litio, 2S2, 2S1, siempre termina con S. Los del bloque P van a terminar con P. Por ejemplo, el oxígeno, 2S2, 1S2, 2S2, 2P4, por ejemplo, el oxígeno. En el caso del elemento del bloque D o de transición van a tener electrones en el orbital D y así serán sus propiedades también. Y en el caso del bloque F van a tener los electrones del último nivel, va a terminar su configuración con el bloque F. Fíjense acá, en el caso de... es muy importante, entonces los dos primeros grupos de la tabla van a ser del bloque S. Grupo de los alcalinos, primera columna, grupos alcalinos térreos, la segunda. Las filas son los periodos. Los periodos. Fíjense, cuando yo voy barriendo y moviéndome de una fila de izquierda a derecha, no va a aumentar los niveles electrónicos, sino que van a incorporarse cada vez más electrones en cada uno de los elementos que aparecen en esa fila. Por lo tanto, los niveles electrónicos no van a aumentar. Lo contrario pasa en un grupo donde al barrer de arriba para abajo van aumentando los niveles, ¿no? Recuerden el modelo atómico, el modelo cuántico de Bohr, que decía de los niveles y subniveles, ¿sí? Es importante estudiar los grupos y los periodos. Los grupos, porque todos los elementos de un grupo tienen propiedades comunes. Entonces, en vez de estudiar individualmente a los elementos, que sería una cosa realmente delirante, porque sería muy difícil poder retener las propiedades de cada elemento individualmente, nosotros queremos, o quiero yo, cuando estudio propiedades periódicas, establecer relaciones y vínculos que me permitan, al ver un elemento ubicado en un determinado lugar de la tabla, ya inferir qué propiedades tiene, si es metal, no metal, si va a tener una alta electronegatividad, va a tener mayor electronegatividad, menor electronegatividad, potencial de ionización, etc. Todos esos elementos. Así, por ejemplo, acá están nuevamente representados y marcados los grupos representativos, los de transición y los de transición interna.
Esta es una de las propiedades que indicaba la tendencia. ¿Qué es la carga nuclear efectiva? La carga nuclear efectiva es la carga que percibe el electrón del último nivel. ¿Por qué siempre hacemos hincapié en el electrón del último nivel? Porque son los que me van a dar las propiedades químicas, las tendencias de enlace, cómo va a reaccionar, qué compuestos va a formar, qué características van a tener esos compuestos. Es fundamental. Entonces, él percibe una carga nuclear diferente que los electrones de las capas internas, por ejemplo los electrones de la primera capa. Si está en la última capa, los electrones de las capas internas van a apantallar la fuerza atractiva del núcleo, ya que en el núcleo tenemos cargas positivas. Ahí va a haber una fuerza atractiva, culómbica atractiva del núcleo hacia los electrones, ¿sí? Va a ser mayor o menor cuanto más cerca o más alejado esté el electrón del último nivel. Entonces ahí van a jugar. Ahí ven cómo la carga nuclear efectiva tiene relación con el radio atómico, por ejemplo. Acá se define mejor el concepto. Acá tenemos un elemento como el silicio. Está ubicada la configuración electrónica como debe ser en una ordenadas energéticamente de acuerdo al principio de Aufbau, de construcción, cómo los electrones se van ubicando en el primer nivel, en el segundo nivel, y en el segundo nivel hay 2 subniveles, en el tercer nivel también hay 2 subniveles, etcétera, y van ubicándose en forma creciente de energía. De tal manera que en este caso lo tenemos al silicio, es un núcleo con, fíjense, 15 protones y 15 protones, 15 cargas positivas y 15 electrones. Siempre el átomo es eléctricamente neutro. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos electrones del último nivel van a sufrir una atracción menor que el electrón del primer nivel, porque estos electrones de las capas inferiores van a apantallar la fuerza atractiva del núcleo. Esto es lo que le llamamos, acá en la definición de carga nuclear efectiva, Z menos el sigma. Menos sigma. Fíjense acá, entonces, sigma va a ser la constante de apantallamiento, que va a ser diferente en cada átomo. Evidentemente, a medida que yo bajo en un grupo, aumentan los niveles, los electrones de valencia cada vez están más alejados del átomo, del núcleo mejor dicho, y efectivamente acá crece la constante de apantallamiento, disminuye la carga nuclear efectiva, ¿sí? Y entonces también porque el radio aumenta. Entonces ahí vemos una vinculación importante, la carga nuclear efectiva con el radio. A mayor radio, menor carga nuclear efectiva. Ahora vamos a ver cómo se vincula esa carga nuclear efectiva con el potencial de ionización. Vamos a ver entonces acá la carga nuclear efectiva, cómo se vincula con el potencial de ionización y con el radio atómico. El potencial de ionización como primera aproximación, ¿qué es? Es la energía necesaria para extraer un electrón de un átomo, un mol de electrones a un mol de átomo en estado gaseoso y producir un mol de iones positivos también en estado gaseoso. Acuérdense siempre que esas definiciones están dadas con los átomos en estado gaseoso, porque de esa manera los átomos están separados. En los gases, las partículas, átomos, moléculas o iones están separadas. Entonces están separados. Y así es que a mayor Z efectiva, mayor potencial de ionización, porque si la carga nuclear efectiva crece la fuerza atractiva del núcleo sobre el electrón de valencia y aumenta el potencial de ionización, y eso ocurre cuanto menor es el radio. Entonces, por ejemplo, los no metales son los que van a tener cargas nucleares efectivas mayores, menores radios, y por lo tanto van a tener una mayor reactividad, en cuanto que en lugar de perder electrones, van a tender a ganar, porque tienen altos los potenciales de ionización. Cuesta mucho sacar un electrón, entonces lo que más van a tendencia a comportarse a ganar un electrón y convertirse en aniones. Lo contrario con los metales, que tienen menor Z efectiva, los metales están en toda esta zona de la tabla, menores potenciales de ionización, porque los metales tienen tendencia a perder electrones, y mayor es el radio. Y acá tenemos cómo cuando bajamos en un grupo de la tabla, por ejemplo el primero va a disminuir el Z efectiva, aumentar la constante de apantallamiento,
aumentar el radio, disminuir el potencial de ionización, los elementos que estén en la zona baja del grupo, como el potasio o el rubidio, van a ser o el cesio, mucho más reactivos que, por ejemplo, el litio y el sodio. Sigamos. Ahora vamos a los radios. Habíamos dicho que son distancias. Dentro de los radios tenemos que distinguir los radios de acuerdo al tipo de enlace, si es metálico, si es covalente o si es iónico. Entonces acá tenemos las definiciones. El radio metálico es la mitad de distancia entre dos átomos metálicos unidos desde su centro en una red cristalina. En el caso de la radio covalente va a ser la mitad de la distancia de enlace entre dos átomos unidos en forma covalente. A su vez también se incorpora ahí la definición de radio de Van der Waals, que es la mitad de la distancia que separa dos átomos de moléculas diferentes. O sea, yo tengo la molécula A y la molécula B. Entre ellas puede haber interacciones intermoleculares. Entonces, de acuerdo a la distancia en la que estén, va a ser mayor o menor el radio de Van der Waals y mayor o menor la interacción entre esas moléculas. Sugiero, fuertemente, no sugiero, ya es un imperativo, tienen que ver toda la parte de uniones intermoleculares. Es fundamental, sobre todo ustedes que tienen que ver química orgánica. Y el radio iónico, finalmente, que es la distancia, fíjense, acá tengo el ion positivo y el ion negativo, y tengo la distancia interiónica, que es la suma de los radios. Cada radio va a ser la distancia desde el núcleo hasta el último electrón. Aquí tenemos que poner en evidencia que el radio de los aniones, un radio, por ejemplo, de un catión, cuando pierde un electrón, disminuye su radio. El radio del catión es menor que el radio del átomo. Al revés, en el caso de un átomo que gana electrones, el radio del anión es mayor que en el átomo. Eso es lógico, porque si yo pierdo un electrón, evidentemente de golpe ese sistema tiene más cargas positivas que cargas negativas. Entonces aumenta la fuerza atractiva del núcleo y hay una contracción. Lo contrario cuando se forma un anión, porque ya había electrones en el átomo. Al ganar otro electrón y formar un anión, al ganar otro electrón que tiene la misma carga negativa de los electrones que ya están en el sistema, entonces tiende a ejercer efectos repulsivos y tiende a dilatarse el radio. Entonces el radio del anión mayor que el radio del catión. Aquí vemos y graficamos radio versus número atómico Z, que los radios más grandes en cada periodo lo tiene los elementos de la primera columna, el primer grupo de los metales alcalinos. Y los radios menores van a estar en los últimos elementos de cada periodo, cada fila, porque lo que sucede es que los radios, fíjense acá, en un periodo o fila van disminuyendo. ¿Por qué? Porque a medida que avanza en el periodo no aumentan los niveles electrónicos, pero sí los electrones. Y cada electrón que se suma cada elemento sucesivo del periodo, se suma un protón, porque el átomo es eléctricamente neutro. Entonces va creciendo la fuerza atractiva del núcleo sobre los electrones del último nivel y eso genera una fuerza contractiva. Por eso los radios más grandes los van a tener los elementos del primer grupo y los radios más chicos los elementos del último grupo, que son ¿quiénes? Los gases nobles, que habíamos dicho bien claro que los gases nobles son monoatómicos, ¿sí? Vamos a ver ahora el radio atómico, en este caso de un grupo, cómo va aumentando. Por lo tanto, en este caso va aumentando el radio y en el periodo el radio va disminuyendo. Y acá tenemos dos parámetros importantes, que es la fuerza culómbica de atracción núcleo-electrón y la energía de atracción-repulsión electrón-núcleo o electrón-electrón. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a volver a nuestro programa y vamos a trabajar ahora con la pizarra. Fíjense acá, yo he definido bien la fuerza culómbica de atracción electrón de valencia núcleo en un átomo, considerando el modelo planetario, que ustedes saben que el modelo planetario ahora nos sirve, digamos, para explicar, pero el modelo planetario está superado por el modelo cuántico de Bohr, ¿no? En el caso del litio, yo tengo 3 protones y 4 neutrones. Entonces, y tengo 2 niveles.
¿sí? Los electrones del primer nivel, que siempre son 2, y el electrón del último nivel. Entonces, fíjense ustedes que esto va a tener un determinado radio atómico, pero a medida que yo me muevo en el mismo grupo, el sodio, por ejemplo, ya va a tener 11 protones y 12 neutrones, y voy a tener un nivel mayor que el litio. Entonces, el radio va a ser mayor. También voy a tener un electrón en el último nivel, en el segundo nivel voy a tener 5, 6, 7, 8 y en el primer nivel siempre 2. ¿Sí? Aquí vamos a borrar con mi borradorcito. Ay, ¿qué pasó? Con mi borradorcito en el último nivel, y acá entonces el radio crece. Al crecer, fíjense, el radio, ¿qué es lo que pasa? Encima el radio en la expresión, esto es de la fuerza coulombica, acuérdense que esto es una constante que tiene que ver con la forma de las cargas, con el medio, bueno, que no nos interesa en este momento. Nosotros por eso le llamamos constante de proporcionalidad. Constante de proporcionalidad. Nada más, ¿no? A nosotros nos interesa la relación carga, que es proporcional a la fuerza coulombica, y radio. Entonces, al aumentar el radio, encima es al radio al cuadrado, aumenta mucho el denominador y disminuye la fuerza atractiva. Por lo tanto, al aumentar el radio, ¿qué es lo que disminuye? El potencial de ionización, y disminuye también la Z efectiva. Ahora, la fuerza coulombica de atracción electrón-núcleo y repulsión electrón-electrón también va a ser proporcional a las cargas e inversamente proporcional al radio, solo que en este caso el radio no va a estar al cuadrado, sino va a ser lineal. Volvamos de nuevo al programa y ahora cambiamos de pantalla, volvemos a nuestra presentación, y cuando volvemos a nuestra presentación, en esta presentación, ahí está, cuando volvemos a la presentación, aquí observamos entonces los dos parámetros, ¿no? Entonces esto que hace que el radio cuando baja en un grupo se dilata y el radio cuando avanza en un periodo se contrae. Eso va a ser muy importante porque ustedes saben que el radio atómico está relacionado con la Z efectiva y con el potencial de ionización. Aquí vemos, por ejemplo, lo que habíamos dicho acá en cuanto a la diferencia del radio atómico con el radio catiónico, el radio atómico con el radio aniónico, y vemos que en los cationes el radio del catión de un elemento metálico es menor que el radio atómico, y viceversa en un no metal con los radios atómicos y los radios aniónicos. Ahí se ve, estos son datos tabulados, así que son muy importantes. La energía de ionización, acá está definida, es la energía involucrada en extraer un electrón de un átomo en estado gaseoso y generar un ion positivo, también gaseoso. Siempre en estado gaseoso. Es un proceso endotérmico, por lo tanto yo tengo que entregarle energía. En términos, por ejemplo, si hacemos analogía con el dinero en un banco, es el momento en que yo deposito dinero en un banco, ¿sí? O sea que yo tengo que colocar energía para el proceso. Hay una primera, una segunda, una tercera ionización según extraigo el primero, el segundo y el tercero. O sea que va aumentando la energía de ionización a medida que yo voy extrayendo el primero, el segundo y el tercer electrón, porque lógico, cuando pierde el primero me queda una carga positiva. Y eso indica un desbalance entre protones y electrones en ese sistema y aumenta la fuerza atractiva del núcleo y me va a costar más sacar el segundo, o sea, más energía, y mucho más la tercera y mucho más la cuarta. La variación del potencial de ionización, seguimos la misma lógica de razonamiento que veníamos trabajando. Tiene que el potencial de ionización, ¿qué es lo que va a pasar? Va a disminuir a medida que bajamos en un grupo y va a aumentar
a medida que avancemos en un periodo, porque hemos visto que está muy vinculado con el radio atómico y con la zeta efectiva. Entonces esto hace que si aumenta el radio al bajar en un grupo, tiene que disminuir el potencial de ionización y aumentar necesariamente disminuyen al bajar en un grupo y aumentar en un periodo. Potencial de ionización disminuye al bajar en un grupo y aumenta en el avance de un periodo. Por eso es que los gases nobles, acá los ven, van a ser los que tengan los potenciales más grandes en cada periodo, porque son los que cierran los periodos, ¿sí? Bien, y acá dice cuál es la relación. Acá vemos el caso del magnesio, específicamente el caso del magnesio. Vamos a revisar, vamos a incorporar el trabajo con la pluma, y al incorporar el trabajo con la pluma vemos que, por ejemplo, el caso del magnesio, no lo confundan al magnesio con el manganeso como siempre, ¿no? Bueno, el magnesio tiene 2 electrones, vamos a la configuración electrónica, 1s2, 2s2. Entonces, 1s2 se representa con el corazón del gas noble, ¿sí? Y entonces estos son los electrones de valencia. Puedo perder el primero y puedo perder el segundo. El segundo casi el doble de energía para perder el primero. Pero fíjense, cuando pierdo el tercero, la energía se eleva enormemente porque ya implica extraer electrones de las capas internas, que son capas, como ustedes han visto, que son capas que están muy cercanas al núcleo, muy poco apantalladas, y por lo tanto la zeta efectiva es grande. La afinidad electrónica, aquí está la definición, puede ser positiva o negativa. Es la energía intercambiada cuando un átomo gaseoso captura un electrón y forma un anión. Puede ser positiva o negativa, aunque suele ser negativa, proceso exotérmico. Acuérdense, para el análisis termodinámico de la formación de un compuesto. La segunda electroafinidad, o sea, cuando incorporo el segundo electrón, entonces generalmente suele ser positiva. ¿Por qué? Porque al incorporar el segundo electrón, ya incorporé un electrón a un sistema que ya tenía electrones, cargas negativas. ¿No es cierto? Bueno, si es un no metal, va a tener tendencia a ocurrir, va a tener una alta energía de electroafinidad, o sea, un valor grande y negativo. Pero cuando incorporo el segundo, ¿qué es lo que pasa? Ya tengo otro electrón incorporado al sistema y se producen efectos repulsivos. Por eso es que la segunda tiende a ser endotérmica, la segunda electroafinidad. Bueno, crece, ¿cómo va a variar? Evidentemente crece hacia la derecha de la tabla y hacia arriba. Bien, está vinculada son proporcionales, no son lo mismo. Eso es lo que tienen que tener en cuenta, que la electronegatividad. La electronegatividad mide tendencia y la energía de electroafinidad, energías involucradas. Acá vemos esa variación. Entonces la máxima es en la parte superior derecha, donde está el flúor y donde está la famosa, recordando la escala de electronegatividades de Linus Pauling, donde ahí vemos que el flúor era el más electronegativo de la tabla, ¿sí? Y ahí se ve el valor de la electroafinidad del flúor para convertirse en fluoruro. Y si analizamos el caso del litio, que es un metal, para convertirse en ion litio negativo, la energía es mucho menos negativa, porque el litio, como metal que es, no tiene tendencia a ganar electrones. Y aquí vemos el caso del oxígeno, que puede ganar hasta 2 electrones y formar un anión divalente, y vemos las energías involucradas para ganar el primero y el segundo. Y el segundo electrón, el primero es negativa, y el tercero y el segundo es positiva. Bueno, acá vemos la afinidad electrónica, al igual que la electronegatividad, que ya vamos a definir, crece avanzando en un periodo y subiendo en un grupo. Siempre vamos a trabajar con las energías de electroafinidad en forma modular, ¿sí? Acá tenemos varios valores. Vemos que los metales tienen las electroafinidades más chiquitas y los no metales las electroafinidades más grandes, los valores negativos más grandes. El carácter metálico
¿Qué es el carácter metálico? Es un conjunto de propiedades químicas que se asocian con estos elementos como resultado a la facilidad para perder electrones y formar cationes. Los metales en general tienen alta densidad, brillo, alta conductividad eléctrica, térmica, alta conductividad eléctrica. Todo eso hay que explicarlo desde el punto de vista del enlace metálico. Lo vamos a explicar desde marcos teóricos diferentes que son importantes de desarrollar. Como primera aproximación, marcos teóricos simples como la teoría del mar de electrones, y luego avanzamos hacia la teoría de bandas. El hecho de que sean maleables y que es maleable, que pueden ser trabajados y estirados en lámina o convertidos en hilos, por ejemplo, los metales como el cobre, que se utiliza mucho como cables, eso implica que van a poder ser trabajados, y al trabajarse la fuerza de la unión metálica no se pierde. Eso es muy importante. Y entonces, cuando ubicamos aquellos elementos con fuerte carácter no metálico, inmediatamente nos damos cuenta cuáles son los elementos que tienen lo contrario, el fuerte carácter no metálico. La electronegatividad, es importante que nos aclaremos ese punto. Se simboliza con la letra chi griega, es una tendencia, así como la Z efectiva mide tendencias a atraer hacia sí los electrones del otro átomo enlazado cuando estos están combinados. Entonces nosotros la electronegatividad la medimos cuando está enlazado el átomo. Desde el punto de vista del enlace, cómo compiten por ese par electrónico de enlace. Generalmente donde tiene mucha importancia en los enlaces de tipo covalente, y Linus Pauling, como una manera de poderlo ubicar al concepto, dice que está relacionado, considera que es un promedio entre el potencial de ionización y la electroafinidad. Así como la electroafinidad crece en el mismo sentido en la tabla, avanzando en un periodo y subiendo en un grupo. La electronegatividad, ¿para qué nos sirve? Fundamentalmente para determinar cuán polar es un enlace covalente. Y cuando eso está relacionado con la diferencia de electronegatividad de los átomos enlazados. Si son iguales, la diferencia es 0, es apolar. Pero si son diferentes, va a haber una diferencia de electronegatividad. Cuando esta crezca, ese enlace va a ser cada vez más polar. Si ¿se acuerdan con la regla de la diferencia de electronegatividad? Cuando pasaba un valor más o menos de 1,7, se decía que directamente ya se formaba un enlace iónico. O sea, había un átomo que había perdido el electrón y el otro que lo había ganado. Ya hablábamos de iones. Esa era un primer marco teórico de explicación de esta polaridad de enlace que evidentemente nos queda chico a veces para explicar algunos ejemplos. Por eso es que nosotros vamos a entrar a trabajar ahora con el triángulo de Van Arkel-Ketelaar, en el cual se grafica para esto es para compuestos binarios fundamentalmente, o sea, con dos elementos, se grafica en ordenadas la diferencia de electronegatividad y en abscisas el promedio. Y de esa manera vamos ubicando, de acuerdo al valor que nos dé, vamos cayendo en diferentes zonas de este triángulo, donde está la zona covalente, la zona metálica y la zona iónica. Acá yo les incorporé un audio para que ustedes puedan escuchar una explicación de cuáles son las ventajas, evidentemente, de trabajar con este triángulo, porque nos explica más ajustadamente el carácter de enlace de un determinado enlace entre dos átomos. Por ejemplo, explica muy bien el caso del enlace entre metales y explica muy bien el caso del fluoruro de hidrógeno, que es, como yo les digo, el extraño caso del fluoruro de hidrógeno, que la regla de la diferencia de electronegatividad nos dice que es un compuesto iónico, y sin embargo, cuando analizamos las propiedades de esa sustancia, no nos da un compuesto iónico, sino todo lo contrario. Entonces, ese ejemplo lo vamos a trabajar con las preguntas y va a ser muy importante. La electronegatividad y carácter metálico son dos conceptos opuestos, digamos. A mayor chi o electronegatividad, menor carácter metálico y viceversa.
y mide la tendencia a atraer los electrones hacia sí en un enlace. ¿Se acuerdan cuando analizábamos el hidrógeno unido al oxígeno o a otro elemento, los oxoácidos del fósforo? Ahí veíamos que cuáles eran los hidrógenos que se liberaban como protón, que tenían comportamiento ácido, que le llamamos hidrógenos ácidos, aquellos hidrógenos que estaban unidos a elementos muy electronegativos como el oxígeno. Porque si estaban unidos elementos con la misma electronegatividad que el hidrógeno, como el fósforo, esos hidrógenos no se liberaban como protón y no eran hidrógenos ácidos. Vuelve a repetir aquí el concepto de Pauling, que asocia la electronegatividad con parámetros como el potencial de ionización y la energía de electroafinidad. Los últimos conceptos que quiero que se trabaje es la polarización. El caso de qué es la polarización, que son cationes polarizantes, que son aniones polarizados. Para analizar la polarización tenemos que analizar el modelo iónico de enlace, la carga y el radio del catión y el anión, y otro concepto mucho más abarcativo todavía, que es la densidad de carga. La densidad de carga está relacionada con es un cociente entre la carga del catión y el volumen del ion. Si consideramos, por ejemplo, los iones en el modelo iónico, que son esferas rígidas, entonces el volumen de ese ion está dado por el radio, ¿cierto? Entonces, en esta densidad de carga analizamos las dos cosas. ¿Cuándo se produce polarización y cuándo hay que revisar este modelo iónico de enlace, como el caso de las sales de litio, las sales de aluminio, en la que los cationes son pequeños y la carga se distribuye en un volumen pequeño? Eso hace que ejerzan un efecto polarizante sobre los aniones, que pierden su carácter de esfera rígida y se deforman. Al deformarse, las densidades electrónicas se solapan, y cuando se solapan crece el carácter covalente. Y aquí es el punto de partida para analizar algo muy importante. Ya no podemos hablar rotundamente de enlace iónico y covalente, sino de mayor carácter, de menor carácter y así. Hay una tabla que yo tengo que, de acuerdo van analizando los enlaces iónicos, los enlaces de sales, y nos dan el mayor carácter o el menor carácter. Así el litio, que es muy pequeño, el catión litio, generalmente polariza los aniones. ¿Cuándo se polarizan más los aniones? Cuando hay mucha diferencia de tamaño entre el anión y el catión. Sabíamos siempre que el anión tenía mayor radio que el catión, pero cuando este es mucho más grande que el catión que concentra en un pequeño volumen la carga, tiende a polarizar al anión, deformarle la nube, y hace que las nubes empiecen a interpenetrarse, a solaparse, y ya va creciendo lo que se llama, porque cuando hay enlace iónico, cuando hay solapamiento de nubes electrónicas, cuando se comparte esa nube electrónica, entonces crece el carácter covalente. Se va a dar siempre cuáles son los cationes más polarizantes, aquellos de menor radio y mayor carga, cuáles son los cationes polarizantes, mayor carga y menor radio, y cuáles son los aniones polarizables, son los que tienen mayor radio y mayor número de cargas eléctricas. Entonces, quiere decir que los cationes polarizantes tienen mayor densidad de carga y los aniones son los de mayor tamaño y carga, como el caso del anión yoduro y el anión sulfuro. Algunas conclusiones: los elementos son con bajos potenciales de ionización. Los aniones con bajo potencial de ionización y bajas afinidades electrónicas son electropositivos y tienen carácter metálico. Lo contrario vale para los no metales. Tienen alto potencial de ionización, altas afinidades electrónicas y son electronegativos. El flúor y el francio son los dos extremos de la tabla. El flúor con su carácter metálico, el francio con su carácter no metálico, pero vale la aclaración que el francio es un radioelemento, un radioisótopo, cuyo núcleo no es estable, tiende a desintegrarse y dar lugar a la formación de otros núcleos. Entonces las propiedades químicas no son importantes en el francio, sino las propiedades radioquímicas. Acá está la bibliografía que ustedes pueden consultar y también, por supuesto, consultar todo en las clases de consulta, todas las dudas que pudieran tener.